están, hermanos? Me alegra que estemos hoy reunidos todos a través de este medio virtual. Me alegra esta reunión y sobre todo hoy que es el Día del Señor. Bien, vamos a entrar, hermanos, entonces con la ayuda de nuestro Dios en esta parte del mensaje para el día de hoy. El apóstol Juan, estando desterrado en una isla del Mediterráneo, tuvo una visión. En ella Dios le mostró el futuro de todas las cosas. Le mostró el mundo nuevo que habrá de venir. Y Dios le dijo, según Apocalipsis 21:5, vamos a mirarlo, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Antes, en el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y luego es cuando el Señor le dice a Juan, en esta visión, yo hago nuevas todas las cosas. Sí, Dios hace nuevo todo, empezando por nosotros que nos ha hecho nuevas personas. Cuando Dios interviene, nada queda lo mismo. Por estos días de pandemia, escuchamos en los medios que todo no volverá a ser igual, que ahora el mundo será otro, etc. Que hemos entrado en un nuevo estado de cosas. Es como si hubiera un corte en nuestra historia. De manera que de ahora en adelante todo será diferente. Sin embargo, las crisis también nos hacen pensar de otra manera. ¿Cuáles efectos ha producido esta crisis? Pueden haber muchos efectos, pero he pensado en unos para compartir con ustedes. El primer efecto que produce esta crisis y que es una experiencia, es una mayor apreciación de nuestra congregación. En los siglos II y III, el culto cristiano estuvo desterrado, proscrito y sujeto a persecución. Y fue necesario que los lugares de culto cristiano fueran discretos, casi que completamente secretos en algunas ocasiones. La iglesia primitiva se reunía inicialmente en casas. Los cristianos se reunían en casas particulares. De eso encontramos nosotros algunos registros en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia que está en su casa. Después, según las congregaciones fueron creciendo, algunas casas fueron dedicadas exclusivamente al culto divino. Se piensa que cuando la persona dueña de la casa era un cristiano adinerado, muchas veces dejó la casa enteramente para el culto cristiano. En esas casas familiares, la sala de reunión utilizada para el culto y la oración se organizó derribando la pared entre dos habitaciones adyacentes. Luego otra habitación más pequeña se transformó en un baptisterio, el cual era una sala pequeña con una fuente bautismal en su extremo. El bautismo fue por inmersión. Se han descubierto frescos muy antiguos donde se ve la pila del agua y alguien siendo bautizado por inmersión. Así, por ejemplo, uno de los más antiguos templos cristianos que se conserva
es el de Dura de Europos, en Siria, construido más o menos por el año 250. Parece haber sido una casa particular convertida en iglesia, aunque claro, están ahora solamente las ruinas. Así que en el primer y segundo siglo, los edificios para templos como los tenemos hoy no existían. Las familias celebraban servicios en sus propias casas. A esos cultos inicialmente asistían los miembros de la familia, el padre, la madre, los hijos y algunos sirvientes, según el caso. Si la casa era suficientemente grande, también se invitaban a otros vecinos. Damos gracias a nuestro Dios por el lugar que el Señor nos ha dado como sede para la adoración y predicación de su palabra. Aunque a la iglesia no la hace el edificio de ladrillo, es de todas maneras una bendición tener un lugar donde podemos concurrir, un lugar que nos pertenece a todos. Y esperamos que nuestro Señor nos ayude a congregarnos pronto, juntos. Un segundo efecto, además de este primero que como dije, es que ahora tenemos una mayor apreciación de nuestra congregación. Un segundo efecto es una oportunidad para clamar la sana doctrina, proclamar la sana doctrina. Ya veníamos usando los medios informáticos para publicar nuestros mensajes, pero ahora vemos la importancia de aprender más sobre esto para la evangelización. Tenemos que seguir batallando por la fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas. Un artículo que leí en estos días sobre un pastor coreano decía que la plaga, con referencia a este virus, abatió la prepotencia de las megaiglesias. Una megaiglesia, pues es una iglesia con un templo gigante y probablemente unos 10,000 miembros. Pero este pastor decía que ese orgullo de estas megaiglesias, esa prepotencia, esa riqueza quedó abatida con esta plaga. Son continuas las advertencias que la palabra de Dios hace sobre las falsas doctrinas. Tanto es así que el apóstol Pablo enseña que la ley de Dios fue dada especialmente para los delincuentes y todo lo que se oponga a la sana doctrina. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 1, primera carta de Pablo al joven pastor Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y dice lo siguiente. Y podemos leer desde el 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque si anda bien no tiene problemas, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces la Biblia es clara sobre su condena sobre las falsas doctrinas. Las megaiglesias se creían poderosas e indestructibles. Algunas de ellas
sabemos que son sectas peligrosas que han venido abusando de ese nombre. Se llaman cristianas, pero no lo son, porque tienen doctrinas torcidas y ciertos propósitos malévolos. Estas iglesias han venido pensando que son las únicas que tienen una verdadera adoración. Sin embargo, todas las mega iglesias hoy han cerrado sus puertas. Cuanto más grande era la iglesia, más crítico ha sido cerrar sus puertas. Han tenido muchos problemas. ¿Quién iba a imaginar que un virus iba a cerrar las iglesias grandes, las mega iglesias, la mayoría carismáticas? Y decía este pastor de Corea que nuestro Señor a veces hace una poda de estas falsas doctrinas, porque el Señor favorece la sana doctrina, las palabras sanas del Evangelio. Un tercer efecto que considero nos produce esta crisis, y todos son efectos positivos, buenos, es un reconocimiento mayor de lo que en verdad significa adorar en espíritu y en verdad. En cierta ocasión iba Jesús atravesando la región de Samaria, y hacia el mediodía tuvo sed y se sentó junto a un pozo. Un pozo era en la tierra donde la gente con recipientes extraía el agua para sus alimentos y demás usos. El Señor se sentó junto a un pozo. Eso lo leemos en Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En los tiempos de Jesús, la región de Samaria estaba habitada por un pueblo que surgió de la unión entre los invasores asirios y los judíos. Nosotros sabemos que muchos siglos antes de este evento, los asirios invadieron Jerusalén y llevaron cautivos a todos sus habitantes, y Samaria también. Luego quedaron unos pocos pobladores que se fusionaron con estos invasores asirios y nació una generación a la cual se le conoció como los samaritanos, porque no fueron considerados judíos de raza pura. Esto hizo que hubiera una enemistad entre estos dos pueblos, hasta el punto que los samaritanos tenían su propio templo de adoración en un monte. Por otra parte, los judíos habían insistido mucho en que Jerusalén era el único lugar de adoración. Por eso, si vamos al versículo 20, dice lo siguiente, y 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Implícitamente la mujer estaba preguntándole a Jesús: bueno, mis abuelos decían que yo debo de adorar aquí, en este monte de los samaritanos, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? Jesús respondió en el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Y luego en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús entonces nos enseña que la verdadera adoración debe hacerse en espíritu. ¿Qué significa en espíritu? La adoración es la expresión del corazón y del alma. Por lo tanto, si una persona no ha sido regenerada, no puede adorar a Dios. Es por esa razón que hay un proverbio, el proverbio 15:18. Proverbio 15:18 que dice lo siguiente. Proverbio 15:18 dice, 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí está diciendo que cuando alguien no tiene a Cristo, es un impío. No tiene temor de Dios ni al Espíritu Santo. Todos sus sacrificios religiosos son aborrecibles para Dios, porque no tiene un corazón regenerado. Adorar entonces es la comunicación del alma con Dios, a través solamente de los méritos del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Y la verdadera adoración debe ser hecha en verdad. ¿Qué significa en verdad? Debe ser hecha de manera correcta, entendible, de una manera racional. Adoramos a Dios según la enseñanza de la palabra y no según los inventos humanos. La adoración cristiana no puede ser un carnaval, es decir, no debe ser una fiesta de la carne, porque creo que eso es lo que significa la palabra carnaval. Los que piensan que el estilo de adoración aceptado por Dios es el practicado por los cultos carismáticos deben estar muy frustrados hoy, porque sus lugares de adoración con toda su parafernalia están cerrados, están a oscuras. Hemos aprendido entonces que podemos adorar al Señor en familia también. Que la adoración no se circunscribe a un solo lugar, aunque es bueno cuando lo hacemos todos juntos, pero que si la ocasión lo requiere, podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, en cualquier parte o como familia, unidos. Un cuarto efecto que veo de esta crisis es un reconocimiento de que Dios tiene la última palabra. En Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, tenemos allí una enseñanza importantísima. Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, hay una exclamación, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Podemos ser muy inteligentes y hacer muchos proyectos. Y está bien hacer proyectos,
Pero finalmente se hará lo que Dios quiere. Esta frase, si Dios quiere, es una frase que los inconversos la pronuncian a menudo, pero es una muletilla, es algo como un dicho popular. El cristiano debe saber que todo lo que haga es posible si Dios quiere, sin necesidad de estarlo diciendo. El problema es que mucha gente habla y hace planes como si ellos fueran los dueños de su vida y Dios no existiera. Al pasar por alto a Dios, demuestran su arrogancia porque para ellos el dinero es mucho más importante que servir al Señor. Hacen planes para el futuro sin preguntarse acerca de la voluntad de Dios. Es por eso que Salomón en uno de sus proverbios, específicamente el proverbio 27, 1, sobre este particular él decía lo siguiente. Decía, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Uno no sabe qué trae el día. Santiago enseña que Dios es soberano en nuestras vidas, en toda nuestra planificación, obras y logros debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. El mismo apóstol Pablo lo dijo, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 21, dice él, está hablando de su viaje misionero, de sus viajes para propagar el evangelio, y decía que él se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Igualmente, 1 Corintios 4, 19 en su carta, hay allí algo que nos indica lo mismo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol a los corintios, porque no estaba allá, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Igualmente, en el capítulo 16, ahí de 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues quiero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces queda claro que es si el Señor quiere, si es su divina voluntad. Cuando las iglesias, específicamente muchos de nosotros, las iglesias bautistas, estoy hablando de hace más de 20 años, quisieron innovar, introduciendo programas empresariales, porque estaban buscando el crecimiento. Empezaron a hacer proyectos y planes tomados de las teorías del marketing y de los negocios. Y empezaron a establecerse entonces proyectos y planes a X tiempo. Nosotros los pastores en muchas iglesias que estaban asociadas se nos dijo que debemos tener un plan quinquenal. Cada pastor entonces empezó a tener un plan quinquenal para el crecimiento de su iglesia. Yo me acuerdo que yo elaboré mi plan quinquenal. Y mi plan quinquenal decía que en el próximo año, quinquenal quiere decir 5 años,
Y empecé yo a pensar, en el próximo año voy a tener 50 bautizados. Vamos a evangelizar a mucha gente. En el año segundo yo tengo que tener ya 70 bautizados. Y obviamente la membresía irá creciendo. De manera que en el año número 5, al final del quinquenio, del plan, de la estrategia, pues la iglesia iría a tener mínimo unos 1000 miembros. Así que yo hice mi plan. Feliz. Pero al primer año no me fue como pensé, ni por mucha oración que hice. Al segundo tampoco. Y al final de los 5 años yo estaba con la misma cantidad de gente en la iglesia. Así que renuncié a tener más proyectos. Y entendí que una cosa son nuestros planes y otro los del Espíritu Santo. Así que, hermanos, llegó esta plaga. ¿Y en qué quedaron nuestros planes? Dios revolcó todo. Nosotros pensábamos que las cosas deberían salir de determinada manera, pero Dios tenía otros planes y tiene otros planes. Por eso Isaías en el capítulo 55, profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, decía: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Para que entendamos este asunto, ¿no? Hay un dicho popular aquí en Colombia, en el campo, en la zona rural, que yo oía de niño y que dice: una cosa piensa el burro y otra el que lo están jalmando. Y un quinto efecto que produce esta crisis es un reconocimiento de que somos realmente la familia de la fe. Durante esta pandemia, los organismos defensores de la familia activaron todas sus líneas de comunicación para atender los casos de violencia intrafamiliar. Entonces se pensó, si ahora todo el mundo está encerrado, es difícil convivir. Cosa curiosa cuando se trata de la familia. ¿Y por qué razón entonces el gobierno empezó a activar sus líneas de comunicación para evitar la violencia intrafamiliar? ¿Por qué razón? Una gran mayoría de los hogares no tienen unión familiar. Hay padres que se aburren al tener que pasar unas horas en la compañía de su esposa e hijos. Ahora que la orden es quédense en sus casas, se ven enfrentados a convivir en serio con su propia familia. Y se ha visto que son muchas las familias que no se aguantan a sí mismas. Y las noticias dicen que son muchos los casos delictuosos que se han venido presentando. Esperamos que como familias cristianas no vivamos una situación así, ni como matrimonios. Muchos estamos trabajando en casa, sin embargo, al tener nuestros hijos tan cerca, es una oportunidad para interactuar con ellos. Creo que sería muy triste el estar solo sin tener a nadie con quien compartir. Después de esta experiencia, esperamos salir más renovados que nunca como familias, pero también como iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es la unión de familias por medio de Jesucristo.
Qué alegría me da cuando nos reunimos a orar unos por otros los miércoles y a adorar al Señor juntos los domingos, aunque sea por este medio virtual. Así las cosas, hermanos, podemos entonces concluir algunos asuntos. Oremos al Señor para que podamos volver a nuestras reuniones de adoración y lo podamos hacer como un pueblo unido, porque eso es una congregación. Lo de ahora es una excepción. Realmente las falsas enseñanzas deben ser derrotadas por la predicación de la sana doctrina. No hay con qué más. Todavía hay personas que piensan que el único lugar para adorar a Dios debe ser en X templo. Pero adoramos al Señor cuando nos reunimos en familia también. Le adoramos en espíritu y en verdad. Es bueno hacer proyectos, claro, pero rogando primero la dirección del Señor. Si Dios está en nuestros asuntos, prevaleceremos, como lo vimos ya en la carta a Santiago. Así que, hermanos, Dios nos dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El pecado destruye, la gracia de Dios nos renueva. Dios transformará este mundo. Dios hace de usted una nueva persona. Empezando por ahí. Para eso el único camino verdadero es el que lleva a Jesucristo. Como dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, hermanos, que Dios haga su obra de misericordia en cada uno de nosotros. Que Dios haga su obra de misericordia en usted. Es nuestro deseo. Que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias, amado Señor, por este estudio que hemos tenido, por este sermón de tu palabra, donde el Señor nos muestra lo que hay detrás de todos los acontecimientos y qué podemos aprender de toda esta situación que nosotros estamos viviendo. Así que, Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendícenos, Padre, como es tu promesa. Ayúdanos a que toda esta crisis y todo este problema que ha acontecido nos deje preciosas lecciones, que nos ayuden a madurar, a crecer, a entender mejor la vida, a conocernos más a nosotros mismos, a conocer a los nuestros, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Por eso, Padre, te adoramos y bendecimos en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante. Confiamos en ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.